Situada en el noroeste de la India, Rajastán, el país de los príncipes, es una región de economía fundamentalmente rural y caracterizada por el estrecho vínculo que guarda con sus tradiciones. La población de Rajastán desciende de los arios, que llegaron de Asia Central en torno al año 1500 a.C. La clase dirigente de los invasores daría lugar a los Rajputs, los señores feudales de religión hindú. Los guerreros Rajputs proclamaban que sus estirpes, por tradición, procedían del sol, de la luna y del fuego. Sus clanes reinaron en la región hasta el siglo XII, cuando fueron derrotados por los invasores musulmanes. Al contrario de lo que sucede en otras regiones del país, las distintas comunidades de Rajastán, es decir, la mayoría hindú, los musulmanes y las tribus nómadas, conviven sin grandes conflictos. En toda la región es aún muy fuerte el recuerdo de la historia feudal, conservada a lo largo de los siglos gracias a los relatos de caballerías. En conjunto, la vida cotidiana de la población se halla caracterizada por un fuerte vínculo con las tradiciones. En el caso de los hombres, el color del turbante y la forma de enrollarlo alrededor de la cabeza indican la casta a la que pertenece su portador o bien su región de procedencia. Lo mismo sucede con las mujeres. La combinación de los vestidos con las joyas revela su origen según estrictos códigos y simbologías. Junto a la frontera pakistaní, en medio del desierto de Thar, surge como un espejismo la ciudad de Jaisalmer, rebautizada con el fascinante apelativo de Sunar Kila, el Fuerte Dorado. Fundada en el siglo XII, la ciudad se encontraba en otros tiempos en las rutas comerciales de caravanas que cruzaban el desierto. Jaisalmer conserva numerosos testimonios del esplendor de los Rajputs, los príncipes hindúes que reinaron en Rajastán durante más de 200 años. Su obstinada resistencia frente a los invasores musulmanes dio lugar a ciclos completos de relatos épicos que recuerdan muy de cerca a las novelas occidentales de caballerías de la Edad Media. En el corazón de la ciudad se encuentran los llamados Haveli, edificios construidos en el siglo XVII por ricos comerciantes, y en los que destacan sus elegantes esculturas. En el barrio popular, luces y sombras se alternan en el sugestivo laberinto de angostas callejuelas. Por ellas pueden verse deambular tranquilamente numerosas vacas, animales considerados sagrados e inviolables por la religión hindú. Cuando en el siglo XV el soberano Rajput Rao Kodaji decidió erigir el fuerte de Jodhpur, la India ya había sido en gran parte conquistada por los musulmanes, cuyas primeras invasiones se remontan al siglo VIII. A mediados del siglo XVI, una estirpe turca procedente de Kabul emprendió la conquista de la India y fundó uno de los mayores imperios de la historia india, el Gran Mogol. Los adversarios más tenaces de los musulmanes fueron precisamente los Rajputs. Admirada desde la terraza del fuerte, la ciudad de Jodhpur, cubierta de reflejos azul turquí, se muestra en todo su esplendor. Punto de referencia para sus habitantes es la Torre del Reloj, que indica la entrada al bazar y al mercado Sardar. Es en torno a dicho mercado donde se desarrolla toda la vida de Jodhpur. Frutas y legumbres, telas, artículos de uso cotidiano y pociones consideradas milagrosas. Todo se vende a viva voz al mejor postor. Udaipur, con sus elegantes palacios a orillas del lago, es considerada una de las ciudades más fascinantes de Rajastán. La ciudad surgió a mediados del siglo XVI, cuando los príncipes Rajputs de la región se vieron obligados a crear una barrera contra el avance de los mogoles. El City Palace, construido en su totalidad en mármol y granito, domina desde lo alto de un cerro el lago Pichola y es el edificio más grande de Rajastán. Hoy, reestructurado y transformado en museo, es un inmenso laberinto de salones, escalinatas, patios, jardines y terrazas. Al pie del City Palace se extienden las estrechas y blancas callejuelas de la ciudad vieja. El matiz nacarado de los edificios del centro de la ciudad, enlucidos con cal, hacen resaltar de forma espléndida los vivos colores de las pinturas que decoran sus muros. Cuando en una casa se celebra una ceremonia nupcial,
se adornan las paredes exteriores con toda clase de pinturas. Pueden admirarse caballos y elefantes, escenas de caza o divinidades. Frente al City Palace, en una isla del lago Pichola, se alza el Lake Palace. Construido a mediados del siglo XVIII por el Maharaja Jagat Singh II, es en la actualidad uno de los hoteles más prestigiosos del mundo, embellecido con suntuosos patios, fuentes y escalinatas. Jaipur, la capital de Rajastán. Gracias a la alianza con el Imperio Mogol, los Maharajas Rajputs de la región alcanzaron su máximo poder. Desde inicios del siglo XVI, los príncipes Rajputs siguieron una prudente política de colaboración con los mogoles. Fue precisamente este delicado juego de cooperación el que daría más tarde sus mejores frutos y convertiría a la ciudad de Jaipur en la más poderosa de todo Rajastán. En Amber, a 8 kilómetros de la ciudad, se encuentran las legendarias fortalezas de los soberanos de la región. Amber, en otro tiempo capital del estado de Jaipur, domina una estrecha garganta de gran importancia estratégica al encontrarse en el camino que desde Delhi conduce hasta Rajastán. El elefante está presente en la India desde la más remota antigüedad. Ya Alejandro Magno hizo uso de este animal en su ejército. Símbolo de fuerza y de sabiduría, siempre ha formado parte de las tradiciones indias. Todos los soberanos del pasado eran dueños de grandes manadas, adiestradas tanto para la guerra y la caza, como para los desfiles y las celebraciones religiosas. La ciudad de Jaipur se desarrolló mucho tiempo después de la edificación del fuerte de Amber. Las primeras obras de construcción tuvieron lugar a comienzos del siglo XVIII. Convertida en capital de la región de los Rajputs, la ciudad aceptó en 1818 el protectorado del Imperio Británico, que se aprovechó de la alianza con los Maharajas hasta 1947, año en el que la India alcanzó su independencia. La población de la ciudad supera hoy día el 1,5 millones de habitantes. Jaipur es una verdadera metrópoli, sede de toda clase de actividades, de una prestigiosa universidad y del gobierno de Rajastán, que forma parte de la Unión India. La ciudad vieja se halla rodeada de murallas, en las que se abren 7 puertas, desde las que parten las principales arterias que llevan hasta el centro de la metrópoli. En Jaipur, las actividades comerciales y artesanales empezaron a desarrollarse con la fundación de la ciudad. Los bazares ofrecen distintos artículos en función del barrio. El mercado de frutas y legumbres, adosado a las murallas, reúne a mucha gente en torno a sus coloridos puestos. En el interior, en las callejuelas perpendiculares a las grandes avenidas, se encuentran los comerciantes de especias, semillas y dulces. Todos los comercios de alimentación de Rajastán, con sus sabores e intensos aromas, se hallan concentrados en este barrio. En las proximidades de los templos y cerca de la gran plaza, los fieles compran guirnaldas de flores que constituyen las ofrendas a las distintas divinidades. El emblema de la ciudad es el célebre Hawa Mahal, el Palacio de los Vientos. En esta fascinante y casi irreal estructura arquitectónica, realizada a fines del siglo XVIII, destacan los arcos y las cúpulas ornamentadas. No es otra cosa que una simple fachada unida al palacio. Su finalidad era permitir a las mujeres contemplar libremente el espectáculo de la calle a través de minúsculas aperturas, manteniéndose a salvo de miradas indiscretas. Al dejar la ciudad nos encontramos con otra maravilla. El Jal Mahal, un palacio de estilo indo-musulmán que fue residencia de verano de los Maharajas y que en la actualidad está abandonado. Unos 50 kilómetros al norte de Jaipur se encuentra la ciudad de Samode, protegida en el fondo de un gran valle. El palacio, una sugestiva construcción del siglo XVIII, evoca las descripciones de los castillos de la India de los mogoles, referidas por los viajeros europeos de la época, y se erigió por deseo de un noble de la corte de Jaipur, responsable de las finanzas del Maharaja Jai Singh II. El interior del palacio es una sucesión de salas decoradas con pinturas. El visitante parece estar reviviendo realmente un cuento oriental.
La Darbar Hall, o sala de audiencias, se halla enteramente recubierta de frescos y decoraciones en oro. Todavía hoy la familia de los príncipes vive en un ala del palacio. El palacio de Samode, al igual que el de Udaipur, fue transformado por los sucesores del noble en un lujoso hotel. Su innegable encanto lo ha convertido en una de las metas predilectas de los jóvenes indios, que lo eligen a menudo para pasar en él su luna de miel. Protegida por una muralla, la minúscula villa comienza justo a la salida del palacio. La vida se desarrolla alrededor de la calle principal. La población cuenta hoy en día con un nivel de vida bastante modesto, pero en otros tiempos se benefició del paso de las caravanas que unían Jaipur con el noroeste de la India. Las casas se asoman a la calle a través de un típico soportal, un elemento arquitectónico característico de toda la región. Hoy día, el interior de los edificios ha perdido la riqueza de otros tiempos, pero al acercarse a los patios posteriores es posible entrever escenas cotidianas de la vida del lugar. Tierra de tradición agrícola, Rajastán es una región donde la gente demuestra un gran respeto por la naturaleza y los animales. Así, numerosas especies viven en estrecho contacto con la población. La mayor parte de los habitantes de Rajastán sigue los preceptos de la religión hindú, que aspira a una profunda armonía con todos los aspectos de la naturaleza. En muchos casos, los animales son considerados las formas que en este mundo adoptan las divinidades del panteón hindú, y por motivos económicos y religiosos se hallan estrechamente ligados a la vida diaria. En las calles de la ciudad, los monos viven en plena libertad, mezclándose con los habitantes. Consideradas unas de las más sagradas de todas las criaturas animales, las vacas son objeto de veneración absoluta. Desde hace miles de años se las respeta casi como si fueran divinidades y naturalmente está prohibido matarlas. Según la tradición, nacieron en el mismo periodo mítico en el que apareció la casta superior, la de los brahmanes. Las vacas son así fuente inagotable de leche y mantequilla, alimentos utilizados también en los ritos religiosos. A pesar de que a veces se reconozca la existencia de una divinidad absoluta llamada Brahma, el panteón hindú comprende tradicionalmente 33 divinidades principales, aparte de un número incalculable de dioses menores o locales. Este santuario está dedicado al dios Ganesa. Representado con cuerpo de hombre y cabeza de elefante, el dios protege a los viajeros, a los comerciantes e incluso a los ladrones, en general a cualquiera que emprenda una actividad. Todos los días una multitud de fieles se reúne en las proximidades de los templos para celebrar la puja, la oración y el acto de adoración a los dioses hindúes. Los creyentes que acuden a rendir homenaje al dios Krishna depositan ofrendas de distinto tipo y recitan oraciones transmitidas desde hace siglos por tradición oral. La ciudad de Jaisalmer es uno de los grandes centros de la religión jainista. En ella se encuentra uno de los templos más significativos dedicados a este culto, un tanto apartado del hinduismo y en algunos aspectos quizá más afín al budismo. El jainismo, que se desarrolló en la India a partir del siglo VI a.C., en contraposición al ritualismo de la religión brahmánica, cuenta con una ética austera. Aun admitiendo la existencia de divinidades, les niega cualquier intervención en la creación, así como en la salvación de los fieles. La doctrina se basa en las enseñanzas de una serie de sabios, y su fundador fue Mahavira. En los siglos XVI y XVII, la comunidad jainista de Jaisalmer hizo construir un conjunto de templos en varios niveles, comunicados por estrechos pasadizos. Pushkar, ciudad santa y legendaria en los límites del desierto. Aquí, todos los años, en el mes de noviembre, tiene lugar uno de los mayores acontecimientos de la tradición rural, la Feria de Camellos.
La ciudad es uno de los principales lugares santos del hinduismo. Según la leyenda, el dios Brahma dio muerte en ella a un demonio con un pétalo de flor de loto. Una vez cumplido el milagro, el dios tiró el pétalo, que al caer se transformó en un lago, que desde entonces es sagrado. Los peregrinos acuden al lugar procedentes de toda la India hasta llegar a las Ghat, las escalinatas que descienden hasta la orilla del agua, donde realizan las abluciones y otros ritos. La peregrinación a una ciudad santa es considerado uno de los caminos para alcanzar la salvación. Gran parte de la economía de Pushkar se basa en los cerca de 200.000 peregrinos que todos los años la visitan, agolpándose en las estrechas callejuelas de la ciudad. Desde esta altura, cuya forma recuerda a la de un pan de azúcar, el templo de la cima de la colina domina Pushkar. Es también meta de peregrinación. Hombres y mujeres comienzan el ascenso generalmente en las primeras horas de la mañana, las más frescas, ya que se tarda cerca de 1 hora en alcanzar el santuario. Durante el plenilunio de noviembre, el periodo tradicional para las peregrinaciones, en el desierto que linda con la ciudad se instala un gigantesco campamento. Todos los años, los nómadas del desierto de Thar y los campesinos de la región se dan cita aquí vestidos con sus mejores atuendos para comprar o vender sus animales. La presencia de los caballos se halla ligada a una remota tradición de Rajastán. Así, para los hombres, poseer un caballo de raza y en buenas condiciones es una cuestión de honor. En los tiempos de los mogoles, el caballo era el corcel de los nobles guerreros, tanto hindúes como musulmanes. Y en la actualidad, el caballo sigue siendo todo un símbolo de nobleza. Los auténticos protagonistas de la feria de Pushkar son, sin embargo, los camellos. Las negociaciones para su venta o compra desembocan en interminables discusiones y demostraciones de las habilidades del animal. Los camellos de Rajastán, célebres por su velocidad y fortaleza, son capaces de recorrer cientos de kilómetros sin comer ni beber. Los campesinos los utilizan en agricultura para controlar los rebaños y como medio de transporte. Durante los 5 días que dura la feria se organizan además espectaculares carreras. Para vencer es necesario poseer a un tiempo elegancia, destreza y velocidad. Hacia el final de la peregrinación, los hindúes se agolpan en los numerosos templos situados a orillas del lago sagrado. Se adentran en el agua hasta la cintura y se purifican con abluciones rituales al sonido de las letanías salmodiadas por los sacerdotes. Después tiene lugar, ante los peregrinos, una representación de las gestas de los dioses Brahma y Krishna. Muchachos ataviados con trajes tradicionales reproducen escenas mitológicas y recitan algunas estrofas que los presentes repiten a coro. Tras el frenesí del día, vuelven a reinar en el desierto la paz y la quietud. Los curiosos se han ido ya. Hombres y mujeres se han retirado a las tiendas. Los camellos descansan. Cae la noche. Es la hora de los relatos, historias de torneos y camellos, obviamente, pero también de princesas prisioneras y de valientes y míticos héroes. El desierto de Rajastán parece dar vida a antiguas leyendas. Noche de luna llena y última ablución, la más rica en significados. La peregrinación de Pushkar ha llegado a su fin con todo su bagaje de momentos mágicos, de fervor popular y de armonía con el mundo entero.
Siempre deseada y organizada en todos sus detalles, la fiesta de Pushkar es expresión del profundo espíritu místico de Rajastán. En el sudoeste, lejos de Pushkar y del desierto de Thar, se encuentra la región del monte Abu. El ecosistema de Rajastán es muy variado. La aridez de la tierra en todo el noroeste contrasta con la generosidad que muestra en otros lugares de la región. Aquí, en la cadena de los montes Aravalli, el suelo es particularmente fértil. Al pie de la montaña, donde pueden beneficiarse de los mejores terrenos, se extienden los principales cultivos, el maíz y el trigo. La mayoría de los campesinos siguen cultivando la tierra al modo tradicional, como este hombre que está trabajando con su arado. La elaboración de la cosecha se realiza manualmente y son las mujeres quienes habitualmente se ocupan de esta tarea. Los pozos que delimitan los campos cultivables tienen una estructura arcaica y rudimentaria y funcionan mecánicamente. Un tiro de bueyes en continuo movimiento de rotación mueve una rueda cargada de cántaros de barro. El agua, un bien tan escaso como preciado. El arte de los Rajputs y sobre todo de los mogoles dio a este elemento, no por azar, un protagonismo excepcional en su arquitectura. En la corte de los mogoles no existía palacio en cuyo patio no hubiese al menos una fuente o un estanque para refrescarse en las horas más calurosas del día. El arte de los jardines artificiales fue introducido en Rajastán por los musulmanes. Tal y como testimonian las miniaturas de la época, el jardín era el lugar preferido para el esparcimiento. Hombres y mujeres de la corte acudían a ellos para escuchar música, refrescarse y para cortejar. La arquitectura de los palacios de Rajastán es fruto de la fusión entre la tradición india y la musulmana y se halla representada por el arte mogol. Por ejemplo, en Udaipur, esta forma artística llamada indomusulmana se manifiesta en las construcciones por la alternancia de una miríada de balcones, torres y cúpulas. Rajastán, y en particular la ciudad de Jaipur, es un importante centro internacional del comercio de piedras preciosas, semipreciosas y joyas. Antes de ser trabajadas, las piedras preciosas son sometidas a un cuidadoso examen y posteriormente son clasificadas por género y tipo. Con el paso del tiempo, Jaipur se ha hecho famosa por sus joyas, hasta tal punto que hoy día llegan hasta aquí piedras preciosas de todo el mundo destinadas a su tratamiento. En los patios que se abren detrás del bazar, cientos de talleres dotados de rudimentarios útiles dan trabajo a operarios y talladores de piedras preciosas. La piedra es aplicada con precisión sobre un disco de hierro para bruñir las facetas, mientras que en otro local del taller se lleva a cabo la fase siguiente, el pulido. Para resaltar plenamente todo su brillo, se pule la gema con un disco abrasivo. El último eslabón de la cadena en la elaboración de una joya es la realización del modelo. Antes de engastar las piedras, se calienta y moldea el metal. No queda ya más que engastar las gemas previamente cortadas y pulidas.
La maestría de los talladores de piedras preciosas de Rajastán es célebre. Desde la fundación del Fuerte Dorado en el desierto de Thar ha alcanzado su máximo esplendor en Jaisalmer. Las casas de los ricos comerciantes de la época de las caravanas se denominan Haveli. Construidas entre los siglos XVIII y XIX, en ellas prima la elegancia. Las fachadas talladas recuerdan delicados encajes. Descendientes de los escultores de las Haveli de Jaisalmer, los talladores de piedras han conservado una tradición que aún hoy sigue transmitiéndose de padres a hijos. Todos los días, estos artesanos esculpen imágenes sagradas, ventanas o bien objetos de uso cotidiano. La técnica utilizada por los artesanos se encuentra ya descrita en manuales que datan de épocas muy antiguas. Estos textos indicaban las dimensiones básicas y las proporciones del material de trabajo. Partiendo de tales datos, cada artista realizaba la obra según su inventiva, y así sigue haciéndose en la actualidad. A la salida de Jaisalmer nos encontramos con el lago artificial, surgido también de la arena del desierto a golpe de cincel de los talladores. El mismo cuidado en el detalle se observa en la danza y en la capacidad de expresarse con el cuerpo. Aquí en Jaipur se enseña a los jóvenes alumnos una de las danzas clásicas indias, el Kathak. La coreografía del Kathak se basa en elaborados movimientos de los pies y de los brazos que responden a significados muy concretos. Los danzantes deben ejecutar una serie codificada de movimientos siguiendo a los tañedores de tabla. Dicta el ritmo de la danza el tintineo de los cascabeles que, atados a los tobillos, marcan el compás. Joyas, danzas, esculturas. El pueblo de Rajastán aún mantiene bien vivos los colores y sabores de la antigua tradición. En la tierra de los Maharajas, el pasado se halla reflejado en el presente, y quizás sea todavía posible soñar que las 1001 noches no han llegado a su fin.